Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Soy su anfitriona favorita y hoy, el tema que nos ocupa. Es de esos que nos apasionan, que nos hacen pensar, que nos hacen soñar y a veces incluso dudar. Hoy nos sumergimos en el universo de los romances turcos y desentrañaremos un misterio que ha cautivado a millones, la relación entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y la eterna pregunta, ¿amor real o un romance orquestado para conquistar la fama? Ya saben que soy una romántica empedernida, una soñadora incurable. Me encantan las historias de amor, especialmente aquellas que florecen entre luces, cámaras y sets de grabación. Esas en las que la magia surge, la chispa se enciende entre dos almas que comparten emociones, que se ven a diario, que construyen un universo propio, y en lo que pasa, pasa. Pero seamos realistas, en el deslumbrante y a veces turbio mundo de la farándula, es un verdadero desafío discernir qué es auténtico y qué es una estrategia meticulosamente planificada. Y con Hande y Kerem, la duda ha planeado en el aire como un enigma persistente. ¿Realmente estaban enamorados, perdidamente, o todo formaba parte de un plan maestro para catapultar sus carreras al estrellato? En este vídeo, nos zambulliremos de lleno en su historia, desentrañaremos cada detalle, cada mirada, cada gesto. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de Love is in the Air, hasta el día de hoy, analizaremos sus interacciones, sus declaraciones en entrevistas, sus fotos en redes sociales, absolutamente todo. Vamos a ser detectives del amor, rastreando pistas y buscando la verdad. Y al final, con la mayor objetividad posible, intentaremos llegar a una conclusión. ¿Están listos para el desafío? Prepárense porque vamos a desenmascarar el misterio Hande Kerem. Pero antes de que iniciemos esta apasionante aventura, permítanme recordarles algo crucial: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, actores, dramas, chismes del mundo del espectáculo y mucho más. Activen la campanita para no perderse nada, y así estarán al día con todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las novelas turcas. Me encanta tenerlos por aquí y formar una comunidad cada vez más grande. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, prepárense. Arrancamos con el tema del momento. ¿Cómo comenzó todo? Pues como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, con una serie televisiva que conquistó el mundo entero, Love is in the Air, también conocida como Senkalkam. Esta comedia romántica llena de encanto y alegría, fue el punto de encuentro, el destino común, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La apasionada historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, con sus idas y venidas, sus momentos de alegría y sus momentos de drama, fue un éxito rotundo, un fenómeno que cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Y por supuesto, no podemos olvidar el ingrediente secreto, la química innegable entre los protagonistas. Era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Era como si la energía entre ellos vibrara en el aire, creando una atmósfera mágica que atraía a los espectadores como un imán. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, las bromas que se gastaban, era evidente que algo especial estaba sucediendo. Desde el principio, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los fans, ávidos de saber más, de descubrir si el amor de ficción trascendía la pantalla, comenzaron a especular y a analizar cada detalle. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para estos rumores. Fotos, vídeos, comentarios, teorías conspirativas, la pasión de los fans no tenía límites. Estaban ansiosos por descubrir si lo que veían en la pantalla también existía en la vida real. ¿Era Eda y Serkan, o era Hande y Kerem? La pregunta latía en cada publicación. Y entonces, como piezas de un rompecabezas, comenzaron a surgir las pruebas. Fotos juntos fuera del set, escapadas románticas, declaraciones en entrevistas. Pequeños detalles que alimentaban las esperanzas de los fans y avivaban las llamas de la especulación. Kerem, en una entrevista, describió a Hande como una persona maravillosa, una gran compañera de trabajo, alguien que le hacía reír mucho, que le aportaba alegría y dinamismo a su vida. Su admiración era evidente. Hande, por su parte, también hablaba de Kerem con cariño, destacando su profesionalismo, su talento, su sentido del humor y su forma de ser. Se deshacía en elogios hacia su colega y amigo. Pero como un velo de misterio, siempre había una sutil ambigüedad. ¿Eran solo amigos?
¿O había algo más, un sentimiento más profundo, una conexión que trascendía la amistad? Los fans, con el corazón latiendo con fuerza, esperaban la respuesta. Y como un clímax cinematográfico llegó el momento cumbre, la confirmación oficial de su relación. La explosión de alegría fue ensordecedora. Fotos besándose, paseando por la calle tomados de la mano, declaraciones de amor públicas en redes sociales. El mundo entero celebró su romance. Eda y Serkan están juntos en la vida real, gritaban los fans exultantes de felicidad. El sueño se había hecho realidad. El amor de ficción había trascendido la pantalla y se había convertido en una realidad tangible. Las portadas de las revistas se llenaron de sus rostros, sus nombres resonaban en todos los medios de comunicación. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor romántico. Pero, ¿y la fama? ¿Cómo encajaba todo esto con sus carreras profesionales? Aquí es donde entramos en la parte más interesante, en la que la realidad y la especulación se entrelazan, donde la verdad se esconde entre las sombras. Porque, seamos sinceros, una relación pública, especialmente entre dos actores exitosos, puede ser una poderosa estrategia de marketing. La atención mediática se dispara, los contratos publicitarios se multiplican, la popularidad se eleva como la espuma. El mundo del espectáculo es un universo complejo, donde el amor y los negocios a menudo caminan de la mano. Es innegable que después de confirmar su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento. Cada paso que daban, cada foto que publicaban, era noticia de primera plana. Las marcas de moda, belleza y lujo se peleaban por contratarlos como imagen, conscientes del poder de su imagen y del impacto que tenían en las redes sociales. Sus seguidores, por supuesto, crecieron exponencialmente. Miles de personas se unían a sus ejércitos de fans cada día, atraídos por su historia de amor, su carisma y su talento. ¿Fue todo esto una coincidencia? ¿O formaba parte de un plan bien orquestado para impulsar sus carreras? Algunos argumentan que sí, que todo fue una estrategia, una jugada maestra para maximizar su exposición mediática y sus ganancias. Que la relación, en cierto modo, fue una herramienta, un vehículo para aumentar su fama y sus ingresos. Que la química que veíamos en pantalla, aunque atractiva, era en parte una actuación, un juego de seducción diseñado para el público. ¿Y por qué no? El mundo del espectáculo es un terreno fértil para las ilusiones, donde la realidad y la ficción se mezclan constantemente, y es difícil saber dónde termina una y empieza la otra. El amor y los negocios, a veces, son socios inseparables. Por otro lado, están aquellos que defienden la autenticidad de su amor. Que sí, que Hande y Kerem realmente se enamoraron. Que su relación fue genuina, sincera, nacida del corazón y no de la calculadora. Que encontraron el amor en el lugar menos pensado, en el trabajo. Que se enamoraron de sus almas, de sus personalidades, de su forma de ser. Que se apoyaron mutuamente, compartieron alegrías y tristezas, y construyeron una relación basada en el respeto y la admiración. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar sus sentimientos? El corazón tiene sus razones y a veces el amor simplemente sucede, sin importar las circunstancias ni las miradas ajenas. Lo cierto es que independientemente de si fue real o no, su relación fue un éxito rotundo. Los fans se enamoraron de la pareja, soñaron con su amor y suspiraron con cada gesto. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, gracias en parte a la conexión especial entre sus protagonistas. Y aunque su relación terminó, ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su talento y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Después de la ruptura, que por cierto, también fue muy comentada y analizada, cada uno siguió su camino. Hande ha protagonizado nuevas series, ha sido imagen de importantes marcas y ha continuado cosechando éxitos en su trayectoria profesional. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, demostrando su versatilidad y su capacidad actoral. Ha mantenido una presencia activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida con sus seguidores y demostrando su profesionalismo. Ambos han demostrado ser mucho más que una pareja de la farándula. Lo que nos lleva a la pregunta final, ¿qué fue real y qué no? ¿Fue un romance genuino, una historia de amor verdadera, o una estrategia calculada para ganar fama y reconocimiento? La respuesta es complicada.
No existe una respuesta única, una verdad absoluta. Es un enigma que cada uno debe resolver por sí mismo, basándose en las pruebas, en las emociones y en la intuición. Creo que probablemente haya un poco de ambas cosas. Es probable que existiera una atracción real entre Andy y Kerem. La química era innegable, la conexión era evidente. Pasaron mucho tiempo juntos en el set, compartiendo emociones, experiencias y creando un vínculo especial. Es fácil enamorarse. En esas circunstancias, cuando el ambiente es propicio y los sentimientos están a flor de piel. Cuando la admiración y el respeto se unen a la pasión, el amor puede florecer. Pero también es probable que en algún momento se dieran cuenta del potencial que tenía su relación para impulsar sus carreras. Que consciente o inconscientemente aprovecharan esa oportunidad. Que supieran que su historia de amor, tanto en la pantalla como en la vida real, era un imán para la atención mediática, para los contratos publicitarios y para la admiración de los fans. Es una ecuación compleja donde el amor, la fama, los intereses profesionales y el deseo de éxito se entrelazan y se fusionan. Un baile delicado donde los límites entre la realidad y la ficción a veces se difuminan. Un juego de espejos donde la verdad se esconde tras múltiples capas. Así que, en resumen, creo que hubo amor real, pero también hubo una estrategia de marketing. Un poco de ambos. Y al final, creo que es algo que debemos respetar. Porque independientemente de sus motivaciones, Andy y Kerem nos regalaron una hermosa historia de amor en la pantalla, y nos hicieron soñar con romances de cuento de hadas. Nos hicieron creer en el poder del amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlos? ¿Quién puede culparlos por aprovechar la oportunidad de impulsar sus carreras en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento? Hemos analizado las pruebas, hemos revisado las declaraciones, hemos reflexionado sobre la complejidad del mundo del espectáculo y al final, la respuesta a la pregunta de si Andy y Kerem tuvieron un romance para ganar fama o fue amor real, depende de cada uno de nosotros. Depende de nuestra forma de ver el mundo, de nuestras creencias y de nuestra capacidad para discernir entre la verdad y la ficción. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice su corazón? ¿Fue un amor verdadero o una estrategia bien orquestada? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la historia de Andy y Kerem. ¿Qué les pareció? ¿Creen que fue amor real o una estrategia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir, compartir ideas y construir una comunidad en la que podamos hablar de nuestras series y actores favoritos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, su apoyo es fundamental para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.